Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Antes de fin de año, embajador de Estados Unidos pone fecha al cambio en Cuba y dispara las expectativas. ¡El sistema comunista está muerto! No me van a doblegar. Spider-Man desafía al régimen cubano desde la cárcel. Cuba recoge sus maletas. Crece el misterio por la salida de diplomáticos cubanos y el silencio sobre lo que está pasando. Trump aprieta pero no da el golpe final. Washington asfixia al régimen cubano mientras crece la pregunta: ¿qué está esperando? 25 años o arriesgarse a cadena perpetua. Acusada de matar a su exnovio en Hialeah, enfrenta la decisión de su vida. Les contamos qué está pasando. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. A todas, a todos y a todes, como creen los que creen en la inclusión lingüística, que es una tontería, bienvenidos a las claves del día. Que quede claro, yo no creo en la inclusión lingüística, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo les lleva el calor? Y ojo, que esto está empezando, ¿eh? A lo mejor libramos de huracanes, pero no del calor tórrido del sur de la Florida. El fantasma de otro Mariel podría estar gravitando sobre Miami. La revista América Conservadora publica un artículo diciendo que si hay una intervención armada norteamericana en Cuba, se desataría una oleada migratoria tipo Mariel, se desataría un vacío de poder en Cuba que podría poner a Cuba a merced de las gangas, de las pandillas ultraviolentas al estilo de Haití, y podría convertir a Cuba en el centro regional del narcotráfico. Ojo, los que han escrito este artículo son dos importantísimos analistas conservadores del Partido Republicano, pero que están en contra de las acciones militares del presidente Trump en el extranjero. Y de pronto, súbitamente, el trovador oficialista Raúl Torres se ha dado cuenta de lo mala que está la situación en Cuba. Asegura que, y voy a citar, el pueblo está echando el último fuelle. El trovador, que es diputado del Parlamento norcoreano que sesiona en Cuba, dice que Fidel Castro es parte de su vida. Y siempre y cuando se tenga la revolución a Fidel y a Raúl en el corazón, es bienvenida cualquier ayuda a Cuba. Raúl Torres es el autor de las siguientes canciones: Cabalgando con Fidel, El regreso del amigo, Soy por Fidel. Si Raúl Torres sigue con ese tumbao, va a terminar cantando en coreano. Por cierto, hace muchos años yo estaba en Cuba en una feria del libro, se dedicó a Corea del Norte. Y en el stand de Corea del Norte todos eran libros rojos, toditos. Y había una revista que traía el hit parade colombiano, la lista de éxitos, el top 40 de éxitos. Y el primer lugar, y lo juro por mi hijo, el primer lugar era un grupo coreano cuya canción La sombra del partido ilumina nuestras vidas era el primer lugar en la radio norcoreana ese mes. No lo estoy inventando, lo juro. Oye, que por hablar no quede, Díaz-Canel ha dicho que regresa Fidel y que todos los enemigos de Fidel deben estar aterrados por el regreso de Fidel. Y como por hablar no quede, el pintoresco Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha hablado de Cuba en apenas 48 horas 2 veces. En Panamá dijo que Cuba ya está advertida y que Washington no descarta una intervención militar en Cuba. Ahora, por favor, les pido un pequeño ejercicio. Hagan todos un poquito de memoria. ¿Quién ha hablado más de intervención armada en Cuba? ¿Donald Trump o su secretario de Estado, el señor Marco Rubio? ¿Cuál de los dos le ha parecido a ustedes más coherente con el tema de Cuba? Recuerden que tras la captura de Maduro, el presidente Trump abrió la caja de los truenos, la caja de Pandora, y desde entonces no para de prometer un cambio de régimen en Cuba. Es que no lo para de hacer, En enero, Trump anunció la desaparición de la isla. En febrero habló de una toma de control amistosa. En marzo prometió que Cuba sería la siguiente. En abril dijo, podríamos hacer una paradita en Cuba, Viniendo de Irán, podríamos parar en Cuba. En mayo pronosticó que él mismo sería el responsable del cambio de régimen en Cuba. En junio dijo que podría haber una acción militar en Cuba al estilo de Venezuela. En julio aseguró que Cuba se estaba acercando cada vez más a los Estados Unidos de América. Pero en agosto el que habló alto y claro fue Marco Rubio, cuando dijo
Yo no trabajo para Cuba, yo no trabajo para la oposición en Cuba, yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos. Y con esa frase el avispero político se electrizó, llovió una andanada de críticas en contra de Marco Rubio. Yo entiendo, la gente está harta, la gente está desesperada, pero la gente tiene que entender que Marco Rubio es un empleado del gobierno federal, que incluso en este país, contrario a lo que puede creer incluso Donald Trump, el presidente no tiene carta abierta. El presidente se debe al Congreso porque es un Estado de Derecho y porque esto es una república, aunque algunos intenten ocultarlo. Yo lo entiendo, la gente no puede más. La gente no puede más en Cuba. Y la angustia no deja espacio para la reflexión sosegada. Tal vez por eso muy pocos han tenido en cuenta que el secretario de Estado siempre ha sido muy cauteloso con Cuba. ¿Algunos de ustedes han pensado que Marco Rubio puede tener apetencias electorales muy serias, presidenciales muy serias? Marco Rubio es un hombre de ambiciones políticas desmesuradas. Marco Rubio perfectamente tal vez quiera ser presidente de los Estados Unidos. Y si eso pasa, Cuba jamás sería una verdadera prioridad política para Marco Rubio. Y no lo estoy inventando, no lo estoy inventando. Ignorar eso de que Cuba no es una prioridad política para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ni para el Partido Republicano, ni para el Partido Demócrata, es como prometer la libertad y no cumplirla. O peor, es como desde la Casa Blanca abrir la caja de Pandora, abrir la caja de los truenos y luego no saberla cerrar. Eso es peor. Eso es mucho peor. Ya vienen las noticias. Primero Venezuela, lo han extraído Maduro. ¿Creen que puede pasar lo mismo en Cuba? Espero. Sí, mira, si Dios quiera que el pueblo cubano sería libre. ¿A cuánto estamos de eso? ¿A cuánto están ustedes por hecho de eso? Bueno, no sé, pero si voy a apostar, que no lo pueda ver antes del fin de año, si voy a apostar. La cuenta regresiva para el régimen cubano ya no se escucha solamente en Miami. Ahora llega desde Buenos Aires, donde Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, aseguró que si tuviera que apostar por una fecha para un cambio político en Cuba, sería antes de que termine este año. Lamelas, cubanoamericano y uno de los diplomáticos de la administración Trump con vínculos más cercanos al gobierno de Javier Milei, hizo la predicción durante una entrevista con el canal argentino TN. Cuando le preguntaron directamente cuándo cree que podría producirse ese cambio en la isla, respondió sin rodeos: si voy a apostar antes de fin de año. Y no es la primera vez que desde las filas diplomáticas de Washington se habla de 2026 como un año decisivo para Cuba. Mike Hammer, jefe de la misión estadounidense en La Habana, afirmó en febrero que este año habría un cambio y aseguró que la situación que atraviesa la isla no es sostenible. Semanas después fue todavía más categórico al señalar que el cambio no es algo que pueda ocurrir, sino que, según él, va a ocurrir. A esas declaraciones se sumó Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú y también cubanoamericano, quien aseguró en mayo que con Donald Trump sí se produciría un cambio en Cuba. Incluso Javier Milei ha hecho pronósticos similares y ha llegado a decir públicamente que el régimen cubano terminará cayendo. Pero hay una diferencia que no puede perderse de vista. Washington no ha anunciado oficialmente un calendario para un cambio de gobierno en Cuba, por lo que estas declaraciones siguen siendo predicciones políticas y no un anuncio formal de la Casa Blanca. Lo que sí es una realidad es que las palabras de Lamelas llegan en momentos de fuerte presión de Estados Unidos sobre La Habana y cuando distintas figuras cercanas a la administración Trump insisten cada vez con mayor frecuencia en hablar de un desenlace durante 2026. Lamelas conoce además muy de cerca la historia cubana. Nació en Cuba, llegó a Florida cuando tenía apenas 4 años y hoy representa a Estados Unidos ante uno de sus principales aliados políticos en América Latina. Su apuesta quedó hecha públicamente antes de que termine el año. Una fecha que hasta ahora nadie en Washington ha convertido en promesa oficial, pero que vuelve a alimentar una expectativa que crece dentro y fuera de Cuba, informó Enrique López para América Noticias. ¡Buenos días, pueblo de Cuba! ¡El sistema comunista está muerto! Primero desafió al régimen desde el balcón de su casa y ahora lo hace desde una celda de máxima seguridad. Javier Martín Gutiérrez, el peleador cubano de artes marciales mixtas conocido como Spider-Man, reapareció con una carta escrita desde el Combinado del Este en la que denuncia su proceso judicial y lanza un mensaje contundente a las autoridades. No tiene miedo y no piensa cambiar sus principios. Spider-Man se convirtió en abril en uno de los rostros más llamativos de la protesta dentro de Cuba. Durante varios días, denunció públicamente desde su vivienda en Marianao los apagones, el hambre, la falta de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Seguimos 6º día y no pasa nada. Si no estuviera la locura en apagón como todos estos días, no hay nadie
Nadie sostiene esto. Las cosas como son. La verdad es solo una. Incluso llegó a desafiar públicamente a la seguridad del Estado antes de ser detenido el 24 de abril. Organizaciones independientes denunciaron que el arresto fue violento y que posteriormente fue trasladado a Villa Marista. Ahora, desde prisión preventiva, el excampeón de la Cuban Fighting League asegura que las autoridades intentaron buscar explicaciones para su comportamiento. Según su relato, durante 22 días fue investigado, sometido a pruebas toxicológicas y evaluaciones de salud mental, mientras también se buscaba determinar si recibía financiamiento desde el extranjero. Una organización independiente denunció en mayo que fue sometido a una evaluación psiquiátrica mientras permanecía detenido. Pero Spider-Man insiste en que la verdadera razón de su encarcelamiento fue haber hablado demasiado alto. En su carta, rechaza la acusación de alteración del orden público y cuestiona que el aparato del Estado actuara rápidamente contra él, mientras, según denuncia, continúan sin solución problemas de drogas, violencia y delincuencia en su propia comunidad. Su caso se produce además en medio de cifras récord de encarcelamiento por motivos políticos. Prisoners Defenders documentó al cierre de junio 1.306 prisioneros políticos y de conciencia sometidos a prisión o a distintas formas de limitación de libertad en Cuba, 32 incorporados solamente durante ese mes. Entre los casos registrados aparecen además 40 personas que fueron detenidas siendo menores de edad. La organización sostiene que delitos como desórdenes públicos, desacatos, sedición, resistencia y propaganda enemiga son utilizados para castigar determinadas formas de expresión y protesta. 5 años después de las históricas protestas del 11 de julio, el expediente de Spider-Man se suma así a una larga lista de opositores, activistas y ciudadanos procesados después de enfrentarse públicamente al poder. El peleador que durante días gritó desde un balcón de La Habana, ahora escribe detrás de las rejas. Cambió el escenario, pero no el mensaje. No tengo miedo, no me van a doblegar, informó Enrique López para América Noticias. Si ha habido alguna falta del Estado cubano, ¿verdad?, que amerite esta desproporcional medida inusual, además, que la República Dominicana, de hecho, no recuerdo que la haya tomado con ningún país, evidentemente, tiene que explicar. Cajas, muebles, ropa y electrodomésticos saliendo de la Embajada de Cuba en Santo Domingo. La crisis diplomática entre República Dominicana y el régimen cubano entró en una nueva etapa, con los funcionarios afectados por la Orden Dominicana retirando sus pertenencias de la sede diplomática y concretando su salida del país. La decisión fue comunicada el 13 de agosto por el gobierno de Luis Abinader y afecta, según la información divulgada en República Dominicana, a 9 integrantes de la misión cubana y sus familiares. En total serían unas 21 personas. Santo Domingo decidió no explicar públicamente las razones y se amparó en las facultades que concede la Convención de Viena para solicitar el retiro de personal diplomático sin necesidad de revelar los motivos. Pero el silencio oficial ha abierto la puerta a una pregunta mucho más delicada. ¿Qué estaban haciendo esos funcionarios en República Dominicana? Medios dominicanos han citado fuentes que vinculan a algunos de ellos con presuntas actividades de inteligencia relacionadas con los servicios de seguridad cubanos. Hasta este lunes, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno dominicano y tampoco se han presentado públicamente pruebas que permitan establecerla como un hecho. La Habana reaccionó con dureza y rechazó la medida. El régimen aseguró que sus diplomáticos actuaron de acuerdo con las leyes dominicanas y la Convención de Viena, y apuntó directamente hacia Washington, al sostener que detrás de la decisión existirían presiones de Estados Unidos. República Dominicana, por su parte, mantiene la discreción y ha dicho que busca preservar las relaciones entre ambos países. El embajador cubano Ángel Arzuaga Reyes también habló, pero evitó entrar directamente en las acusaciones. En medio de la crisis, apeló al tradicional discurso de resistencia del régimen y aseguró que, mientras más difíciles sean las circunstancias, más unidos estarán los cubanos. Todo ocurre además en un momento incómodo para La Habana. La crisis diplomática coincidió con el abandono de la delegación cubana por parte de 5 deportistas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en República Dominicana, aunque fuentes citadas por medios dominicanos sostienen que ambos episodios no estarían relacionados, y por ahora no estamos ante una ruptura de relaciones diplomáticas. La embajada cubana permanece abierta y el embajador continúa en su puesto. Lo extraordinario es la magnitud de la decisión. Sacar de una sola vez a 9 integrantes de una misión diplomática, mientras el gobierno que ordenó su salida decide guardar silencio sobre las razones.
Los funcionarios cubanos ya comenzaron a hacer las maletas, pero el verdadero equipaje de esta historia sigue siendo el misterio sobre qué ocurrió detrás de las puertas de la embajada, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Seis años después de un crimen que estremeció a Hialeah, el caso de Karina Vanessa Corbalán entra finalmente en una etapa decisiva. La mujer analiza declararse culpable y aceptar 25 años de prisión por la muerte a tiros de su expareja, Alejandro Sánchez, conocido por su familia como Coco. La alternativa es sentarse frente a un jurado y exponerse a una condena que podría llegar hasta cadena perpetua. Todo comenzó la mañana del 2 de marzo de 2020. Alejandro tenía 28 años cuando una discusión terminó a balazos frente a una vivienda del oeste de Hialeah. Vecinos dijeron entonces haber escuchado una ráfaga de detonaciones y cámaras de vigilancia registraron el estruendo. Sánchez intentó escapar pero terminó desplomándose cerca de un buzón. Fue trasladado de urgencia al Ryder Trauma Center, donde murió. Corbalán tenía apenas 23 años. La policía de Hialeah aseguró que ella permaneció en la escena y que el arma fue recuperada. Según el reporte de arresto citado en aquel momento, la joven dijo a los investigadores que había disparado aproximadamente 5 veces después de una discusión relacionada con la relación sentimental. Testigos, sin embargo, hablaron de muchas más detonaciones. Algunos medios reportaron que las cámaras captaron el sonido de al menos 15 disparos. El drama continuó en los tribunales. La madre de Alejandro enfrentó entre lágrimas a la acusada y exigió justicia por la muerte de su hijo. Desde entonces, Corbalán permanece encarcelada sin derecho a fianza, mientras el expediente avanzaba lentamente por el sistema judicial de Miami-Dade, y ahora llega el giro que podría evitar el juicio. Según la nueva información conocida este lunes, Corbalán estudia aceptar una propuesta de 25 años tras las rejas. De hacerlo, admitiría responsabilidad y eliminaría el riesgo de recibir un castigo mucho mayor. Además, el tiempo que lleva encarcelada desde 2020 podría ser considerado al momento de determinar el cumplimiento de una eventual sentencia, aunque esa decisión corresponde al tribunal. Pero si rechaza el acuerdo, la batalla se trasladará al juicio. La defensa podrá cuestionar pruebas y testigos, mientras la fiscalía intentará demostrar el cargo de asesinato en segundo grado. Más de 6 años después de aquellos disparos, el caso que conmocionó a Hialeah podría estar acercándose finalmente a su desenlace, informó Enrique López para América Noticias. Estados Unidos quiere cambios en Cuba, pero una pregunta estaría frenando por ahora la opción más extrema. Si cae el régimen, ¿quién controla la isla al día siguiente? Un reporte atribuido a Bloomberg sostiene que dentro de la administración Trump, la posibilidad de una operación militar ha perdido prioridad inmediata, no porque Washington haya descartado esa alternativa, sino por el temor a provocar un vacío de poder, violencia interna y una nueva crisis migratoria a apenas 90 millas de Florida. La preocupación sería que una caída rápida del régimen cubano deje enfrentados a militares, organismos de seguridad y distintos sectores del poder, sin que exista una estructura claramente preparada para asumir inmediatamente el control del país. Por eso, la estrategia parece estar concentrándose primero en otra batalla, cerrarle el dinero al aparato que sostiene al régimen y aumentar la presión hasta provocar fracturas desde adentro, y esa presión ya está en marcha. Durante 2026, la administración Trump amplió considerablemente las sanciones contra estructuras vinculadas al poder cubano. Gaesa, el conglomerado empresarial controlado por los militares, así como el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, están bloqueados bajo las nuevas medidas estadounidenses. Washington también ha advertido sobre riesgos de sanciones para entidades extranjeras que hagan determinadas operaciones con esos organismos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acaba de introducir otro elemento en el debate. Al hablar sobre la eficacia de la presión económica, reconoció que Cuba ha conseguido resistir durante décadas bajo sanciones, mientras señaló que Venezuela reaccionó mucho más rápidamente cuando Estados Unidos elevó la presión hasta un bloqueo. Es decir, Washington conoce perfectamente el problema. Asfixiar económicamente a un régimen no garantiza que caiga rápidamente. Pero la Casa Blanca insiste en separar al régimen del pueblo cubano. Mientras endurece sanciones contra estructuras gubernamentales y militares, el Departamento de Estado comenzó a enviar parte de un paquete de $100 millones en asistencia humanitaria destinada directamente a los cubanos y distribuida mediante organizaciones no gubernamentales. La política de Trump entonces parece moverse por dos carriles: presión económica cada vez mayor contra quienes controlan el poder y ayuda humanitaria dirigida a una población golpeada por apagones, escasez y una crisis económica cada vez más profunda.
La opción militar sigue formando parte del escenario, pero Washington parece querer responder primero una pregunta decisiva: ¿cómo sacar al régimen sin convertir a Cuba en un estado fallido frente a las costas de Estados Unidos? La presión continúa, las sanciones aumentan y el reloj sigue corriendo. El objetivo declarado de Washington no parece haber cambiado. Lo que todavía se está definiendo es cómo llegar hasta él sin que el día después sea peor que el día anterior. Informó Leticia Grau para América Noticias. En el radar, los casos y sucesos bajo la lupa. Una red que movía migrantes como mercancía, un cubano capturado después de una persecución por un homicidio y una mujer gritando desde una furgoneta en movimiento. 3 historias diferentes, pero todas terminaron colocando nuevamente a las autoridades en alerta. Comenzamos en Florida, donde el cubano Juniel Lima Santos, de 31 años y residente en Tampa, se declaró culpable de participar en una poderosa red internacional dedicada al tráfico de migrantes, fraude migratorio y lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, la organización cobraba entre $1,500 y $40,000 por persona y utilizaba documentos y solicitudes fraudulentas para facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos. La operación llegó incluso a mover migrantes en vuelos privados. Lima Santos admitió además haber ayudado a introducir ilegalmente a mujeres cubanas que después trabajaban en clubes de entretenimiento para adultos para pagar las deudas contraídas con los traficantes. Entre 2021 y 2024 transfirió más de $600,000 al extranjero para financiar vuelos y movimientos relacionados con la organización. Ahora enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. Y de Florida pasamos a Colorado, donde terminó una intensa búsqueda estatal. Alexei Munive Rodríguez, cubano de 48 años, fue capturado después de ser identificado como sospechoso de un apuñalamiento mortal ocurrido en North Glen. La policía había advertido que podía estar armado y ser peligroso. Durante la búsqueda, un vehículo vinculado con el sospechoso fue perseguido por las autoridades hasta que terminó accidentándose cerca de la mar. El conductor huyó a pie, pero Munive Rodríguez fue localizado posteriormente escondido en un campo y detenido sin incidentes. Ahora será trasladado nuevamente al condado de Adams mientras continúa la investigación por el homicidio. Y cerramos en Hialeah, con imágenes que provocaron alarma inmediata en las redes sociales. Una furgoneta blanca circulaba a gran velocidad y de manera temeraria mientras desde su interior se escuchaban los gritos desesperados de una mujer. El video comenzó a circular masivamente y varios conductores incluso siguieron al vehículo, aparentemente intentando ayudar. La policía de Hialeah confirmó que respondió al incidente esa misma noche y que una persona fue arrestada, aunque hasta ahora no se han divulgado públicamente la identidad del detenido, los cargos ni las circunstancias exactas que provocaron los gritos de la mujer. La investigación continúa abierta. 3 historias que comenzaron de maneras muy diferentes, pero terminaron de la misma forma, con la intervención de las autoridades y con investigaciones que todavía tienen capítulos pendientes, informó José Pérez para América Noticias. Síguenos para más información. La tensión vuelve a dispararse en Medio Oriente. Donald Trump exigió este lunes la rendición de Irán, lanzó una durísima advertencia a Omán y aseguró que Estados Unidos mantiene contactos secretos con la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, precisamente cuando venció sin acuerdo el plazo de 60 días establecido para intentar alcanzar un entendimiento sobre la guerra y el programa nuclear de Teherán. Trump fue contundente y pidió a Irán levantar la bandera blanca de rendición, aunque aseguró que no tiene prisa ni un calendario establecido para terminar el conflicto. Para el presidente estadounidense hay una condición que no está abierta a negociación: Irán no puede obtener un arma nuclear. Pero mientras Trump asegura que existe un canal directo con miembros de la Guardia Revolucionaria, Teherán lo niega completamente. Un portavoz del cuerpo militar iraní calificó la afirmación como una mentira y aseguró que actualmente no existen conversaciones secretas con Washington, y mientras unos hablan de negociación, otros preparan el próximo movimiento militar. Irán advirtió este lunes que podría abandonar su posición defensiva y adoptar una estrategia totalmente ofensiva si fracasan los esfuerzos diplomáticos, particularmente alrededor del Estrecho de Hormuz, una de las rutas petroleras más importantes del planeta. En medio de ese pulso apareció ahora Omán. Teherán asegura haber alcanzado entendimientos con ese país para trabajar en un mecanismo relacionado con el tránsito marítimo por Hormuz. Pero Trump lanzó una advertencia extraordinariamente agresiva. Si Omán se interpone en los planes estadounidenses, podría ser atacado.
El otro frente caliente continúa siendo Gaza. Jared Kushner se reunió con Benjamin Netanyahu después de mantener conversaciones con Hamás, pero hasta ahora no existe un avance definitivo. Israel insiste en que no retirará sus fuerzas ni permitirá la reconstrucción hasta que Hamás entregue completamente sus armas, mientras Hamás exige que cualquier desarme esté acompañado por el fin de los ataques y la retirada israelí. Y la guerra contra Irán ya está provocando movimientos incluso a miles de kilómetros de Medio Oriente. Trump ordenó reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. El presidente citó el costo de las maniobras, su buena relación con Kim Jong-un y también lanzó un mensaje a Seúl después de que Corea del Sur rechazara participar junto a Washington en los esfuerzos contra Irán. Los ejercicios comenzaron este lunes, aunque todavía no está claro hasta dónde llegará la reducción ordenada por Trump. Así comienza una semana explosiva. El plazo diplomático terminó sin acuerdo. Irán amenaza con pasar a la ofensiva, Trump exige rendición, Hormuz sigue bajo máxima tensión y Washington mueve sus fichas desde Medio Oriente hasta la península coreana. La negociación continúa, pero el lenguaje que domina nuevamente es el de la guerra, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Vivo en Cuba y esto es lo que se puede comprar con $15 convertido en moneda nacional. Y bueno, mis amigos, esto fue lo que compré. Un pomo de ketchup, 2 latas de atún, 2 paquetes de codito, 4 de arroz, una crema para el pelo, una lata de leche condensada, 6 latas de malta morena y por último 2 bolsas de harina. En total fueron unos 8,000 pesos cubanos. La crisis en Cuba ya no se mide solamente por los apagones. Ahora se mide también por cuánto cuesta cocinar, cuánto cuesta comer y cuánto dinero hace falta simplemente para sobrevivir. Primero fue el arroz, después el aceite y ahora el gas, mientras los salarios se quedan muy por debajo de unos precios que siguen subiendo. En Santiago de Cuba, una oferta privada está cobrando hasta 65,000 pesos por llenar una balita de gas y 75,000 pesos si incluye también el cilindro. Una cifra que hace pocos años habría parecido absurda, pero que hoy aparece en medio de una escasez prolongada y de una distribución estatal prácticamente paralizada en buena parte del oriente del país. La desesperación ha abierto además espacio para negocios difíciles de verificar, reventas y hasta estafas. En Las Tunas, por ejemplo, una familia llegó a pagar decenas de miles de pesos por una balita que terminó conteniendo principalmente agua. Pero el problema no termina ahí. El dinero en Cuba cada vez compra menos, si es que hay productos para comprar. Un cubano mostró recientemente que con unos $15 convertidos a moneda nacional apenas pudo reunir una pequeña cantidad de alimentos y productos básicos. Y esa cifra puede representar prácticamente todo un salario mensual para muchos trabajadores. En mi casa se desayunaba, se almorzaba, se comía y a veces merienda entre comida y ya hay que reducir una comida al día. El aceite vegetal ya supera en algunos lugares los 3,000 pesos por litro. La carne de cerdo puede llegar a más de 1,000 pesos la libra y hasta los huevos se han convertido en un producto de lujo. El arroz, que durante décadas fue uno de los alimentos más básicos de la mesa cubana, también se ha disparado después de la eliminación de controles de precios. Y mientras conseguir comida es cada vez más difícil, también crecen otros problemas provocados por la propia crisis. En Santiago de Cuba se han reportado nuevos robos de aceite dieléctrico de transformadores eléctricos, dejando comunidades en riesgo de sufrir todavía más apagones. En otras provincias se repite el mismo fenómeno. Es un círculo que parece no terminar. Falta electricidad, falta gas, falta comida y el salario pierde valor prácticamente todos los días. Y cuando aparecen los productos, muchas familias sencillamente no tienen dinero suficiente para comprarlos. Lo primero que me falta es la leche de la niña que no llega en su tiempo. El arroz se dificulta y así muchos productos de la canasta básica que falta. La crisis cubana ya no tiene un solo rostro. Está en el arroz, está en el aceite, está en el gas, está en los apagones y sobre todo está en el bolsillo de una población que cada día necesita más dinero para comprar mucho menos. Informó Enrique López para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Bueno, sabemos todos siempre, y hablamos aquí en el programa, de la profunda pobreza, miseria que enfrenta el pueblo de Cuba, el cubano de a pie en el país. Hay un deterioro significativo, no hay energía, no hay comida, recortes de gas, de agua, el servicio hospitalario es terrible, basura acumulada en las calles. Eso es ya el pan nuestro de cada día, que lo denunciamos aquí. Con imágenes, con reportajes, con comentarios diariamente en el programa. Pero cuando esas imágenes, estos informes, esos rostros, los convertimos en números, todo eso toma una trascendencia diferente, ¿no? Si vemos las estadísticas, estos resultados son denigrantes, y así que vamos con estos números, que los números son en blanco y negro, esto no falla, eso no es opinión, no es interpretación, son números. Hay un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también del Observatorio de Derechos Sociales
que es concluyente. Cuba está entre los países con un nivel de vida más pobre del mundo. Entre los más pobres, ahí está Cuba. Pobreza extrema, una familia cubana, un promedio, digamos, por hogar, ¿no?, de unas 3 personas, necesitaría para estar por encima del nivel de pobreza 87.210 CUP mensualmente, que son los pesos cubanos, ¿no?, la moneda oficial en Cuba. Al cambio es 0.042, imagínense ustedes, de dólar. De nuevo, necesitarían 87.000 pesos cubanos para poder sobrevivir y reciben menos de 20.000. Saben ustedes los números. Eso es para sobrevivir. 87.000 reciben menos de 20.000 al mes, menos de una cuarta parte del ingreso necesario. Vamos a otro renglón, la alimentación fundamental. 8 de cada 10 cubanos, esto incluye niños, mujeres embarazadas, personas envejecientes de la tercera edad, enfermos también, han dejado de desayunar o de cenar durante los últimos meses en algún momento, o las dos, por falta de dinero o por escasez de alimentos. Y ese porcentaje aumenta demográficamente hablando en mayores de 61 años, o sea, ya las personas de la tercera edad padecen mucho más este problema. Un 63% reconoce tener o haber tenido dificultades para comprar alimentos esenciales. Resumiendo toda esta información, 94% vive en extrema pobreza y esos son los resultados de un estudio sobre el estado de los derechos sociales en Cuba. Además de eso, como saben, no hay futuro, no hay ningún tipo de incentivo, no hay dinero, sanidad, comida, vivienda, libertades, no hablar de eso, ¿no?, que para mí sería lo fundamental. Eso cómo se mide. ¿De qué autodeterminación del pueblo es el que hablan el régimen cubano, Díaz-Canel, sus defensores, ¿no?, cuando hablamos de esos números, de ese desinterés, esa falta de futuro, de esa situación interna de extrema pobreza que están viviendo los cubanos? Eso es preservar el modelo socialista, que es lo que están diciendo ellos, las sociedades, los gobiernos. ¿Cómo es que se miden? Se miden por logros, por resultados, y estos que acabo de darles son los resultados de casi 70 años de dictadura. ¿Usted qué piensa? Un mensaje de Delcy Rodríguez en homenaje a Fidel Castro generó reacciones en Estados Unidos y coincide justamente con una advertencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El pronunciamiento ocurre en pleno proceso de diálogo político en Venezuela, mientras Washington impulsa una transición democrática en ese país. Al cumplirse 100 años del nacimiento de Fidel Castro, Delcy Rodríguez lo ha reivindicado públicamente en una publicación en redes sociales, asegurando que Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden en el tiempo y destacó lo que calificó como su compromiso con la dignidad, la justicia social y la soberanía. También lo definió como un líder íntegro y una referencia para los pueblos libres del mundo. Al respecto, Martín Noticias consultó al politólogo Nidmer Evans y esto nos dijo. El primer mensaje va dirigido hacia su público cautivo, el poco que le va quedando, de la necesidad de reafirmarse como una dirigente de izquierda, castrista, procubana, que no ha abandonado sus ideales a pesar de estar sometida al yugo yanqui, ¿no? Evans considera que la publicación busca reafirmar la identidad ideológica de Rodríguez ante los sectores que todavía respaldan al chavismo, pero advierte que el mensaje tiene otra lectura por el papel que, a su juicio, desempeñó Fidel Castro en la relación entre Cuba y Venezuela. Fidel Castro como el mentor y el que orientó y el que incluso expolió parte de la riqueza de Venezuela, manipulando ideológicamente determinadas circunstancias para poder entonces sacar ventaja del tema petrolero venezolano. Pero para el politólogo hay un tercer destinatario, Estados Unidos. Evans interpreta la publicación como un gesto calculado hacia Washington y particularmente hacia el secretario de Estado Marco Rubio en medio de las negociaciones sobre el futuro político venezolano. El tercer mensaje es un mensaje calculado de irreverencia hacia el gobierno de los Estados Unidos e incluso
hacia Marcos Rubio de manera mucho más frontal. Por su parte, el secretario de Estado calificó a Fidel Castro en su red social X como un completo fracaso y aseguró que su legado fue destruir Cuba, empobrecer, encarcelar y asesinar a su propio pueblo. Además, lanzó una advertencia a quienes pretendan seguir su ejemplo. Sugeriría encarecidamente que cualquiera, tentado a intentar seguir su ejemplo, lo reconsidere cuidadosamente, porque si lo hacen también se estarían condenando al fracaso. La congresista republicana María Elvira Salazar también cuestionó el mensaje de Rodríguez y aseguró que los comunistas no abrazan de repente la libertad. Igualmente, el congresista Carlos Jiménez se pronunció en su cuenta en X, así como el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, recordando a Castro como el dictador que destruyó la libertad de Cuba. Lo veo como una afrenta a Marcos Rubio, quizás como consecuencia de las solicitudes que se están empezando a desarrollar de manera mucho más acelerada y concreta en el proceso de diálogo tutelado. Evans advierte que la publicación podría tener consecuencias precisamente cuando las conversaciones en Venezuela entran en una etapa de definiciones. Y que seguramente le podrá salir bastante caro en los procesos de aceleración de lo que está sucediendo en este momento a nivel de diálogo tutelado.